En la junta mi jefe gritó, el único fracaso de esta empresa es ella. Todos se rieron. Me levanté, puse una carpeta en la mesa y dije, para la revisión del consejo. Segundos después, la CEO corría detrás de mí. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Eran las 4:30 de la madrugada y el único sonido en mi pequeño apartamento era el zumbido del refrigerador y el ritmo constante de mi propio corazón. Afuera, la Ciudad de México todavía dormía, pero yo llevaba más de una hora despierta, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café que se había enfriado hacía mucho. Mis ojos estaban fijos en la fotografía que tenía pegada en la pared, mi hijo, Julián, sonriendo con su toga y birrete el día de su graduación de la preparatoria. A su lado, la carta de aceptación de la universidad, esa hoja de papel que representaba la culminación de mis sacrificios y el comienzo de sus sueños. Esa carta era mi motor, mi razón de ser, pero esa mañana, con el peso de la presentación que se avecinaba, se sentía también como una soga al cuello. El costo de esa matrícula era un gigante dormido que amenazaba con despertar. Unas horas más tarde, el aire en la sala de juntas de Alfa Creativos estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. No era una reunión cualquiera. Era la presentación final para ganar la cuenta de Gigantech, un monstruo tecnológico cuyo contrato no solo significaría prestigio, sino la supervivencia financiera de la empresa durante los próximos 5 años. Yo sentía el frío del cuero de la silla a través de mi falda, el olor a café rancio y a miedo disfrazado de agua de colonia cara. Ricardo Vargas, mi jefe y el director de estrategia, estaba de pie al frente. A sus 45 años, era la personificación del éxito de manual, traje italiano hecho a la medida, reloj ostentoso y una sonrisa que podía venderle hielo a un esquimal. Comenzó la presentación con su habitual carisma, su voz profunda y segura resonando en la sala. Durante los primeros 20 minutos, todo fue seda y miel. Pero entonces, Gigantech empezó a preguntar. No eran preguntas superficiales. Eran dardos técnicos, lanzados por ingenieros con miradas de acero. Señor Vargas, su propuesta menciona una integración sinérgica de IA, ¿podría detallar el stack tecnológico y los modelos de lenguaje que planean utilizar? Ricardo parpadeó. Un tic casi imperceptible apareció en su párpado derecho. Bueno, nuestro equipo de desarrollo, que es de primer nivel, utilizará las plataformas más robustas, balbuceó, desviando la pregunta. Llegó otra. Su proyección de ROI asume una tasa de conversión del 12% en el Q3. ¿Podría desglosar la metodología de atribución que justifica esa cifra? El sudor comenzó a brillar en la frente de Ricardo. Su encanto se estaba desmoronando, revelando al hombre hueco que yo sabía que era, un hombre cuya única habilidad era presentar como suyas las ideas que su equipo había trabajado hasta el agotamiento. Acorralado, en pánico y desesperado por un chivo expiatorio para salvar su propia imagen, sus ojos me buscaron en la mesa. Y lo encontré. El depredador había encontrado a su presa. Con la voz temblorosa por una ira mal contenida, avanzó una diapositiva. En la pantalla gigante apareció un título en letras rojas, Análisis de fallos, caso de estudio interno. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. A veces, para que un cohete despegue, dijo, haciendo una pausa para asegurarse de que tenía la atención de todos, hay que soltar el peso muerto. Recorrió la sala con la mirada y luego la clavó en mí. Y aunque este equipo está lleno de estrellas, una gestión de cuentas deficiente, personificada en proyectos fallidos que todos conocemos, nos ha estado frenando. No dijo mi nombre. No tuvo que hacerlo. Su gesto despectivo, una sacudida de cabeza casi imperceptible en mi dirección,
fue suficiente. 30 pares de ojos, los de mis colegas, los del aseo, los de los clientes de Gigantech, se giraron hacia mí. El silencio fue brutal, absoluto, y luego se rompió por el sonido más horrible que he escuchado, la risa. Algunas eran risas nerviosas, incómodas. Otras, como la de Lorena, la protegida de Ricardo, eran genuinamente burlonas. Sentí como si la sangre abandonara mi cuerpo, como si me estuviera viendo desde el techo, una mujer de 42 años, con una sonrisa profesional congelada en el rostro mientras su mundo se hacía añicos en público. Cada risa era una aguja, cada mirada una bofetada. Pero en medio de ese torbellino de humillación, una parte de mi cerebro, una parte fría y tranquila que había estado esperando este momento durante mucho tiempo, susurró una sola frase: «Lo hiciste, Ricardo. Acabas de activar el protocolo». La gente piensa que las rebeliones nacen de un solo momento de ira, de una explosión catártica. Se equivocan. Mi rebelión, mi Operación Fénix, como la llamábamos en secreto, no nació en esa sala de juntas. Nació un año antes, en la mesa más coja de un café anónimo que olía a granos quemados, con las dos únicas personas en Alfa Creativos en las que confiaba. Mateo, nuestro genio creativo, un joven flaco con ojos de poeta triste que podía dibujar sueños en una servilleta, pero que tartamudeaba al presentar sus propias ideas. Y Sofía, la maga de los datos, una mujer menuda y brillante que podía encontrar historias en hojas de cálculo, pero que prefería que sus informes hablaran por ella. Éramos los pilares silenciosos sobre los que Ricardo había construido su imperio de mentiras. Esa noche, después de que Ricardo se llevara el crédito por una campaña multimillonaria que Mateo había diseñado y que los datos de Sofía habían justificado, la desesperación se había convertido en resolución. «No podemos seguir así», susurró Mateo, revolviendo su café. «Nos está desangrando. Nos roba el trabajo, el crédito, hasta las ganas de venir a trabajar». Fue entonces cuando lo propuse. «No vamos a pelear con él», dije, mi voz firme. «Eso es lo que espera. Vamos a hacer algo más inteligente. Vamos a documentarlo todo. Cada idea, cada informe, cada estrategia. Crearemos un archivo paralelo, una contabilidad de la verdad. Lo llamaremos Operación Fénix. No para atacar, sino para tener un seguro de vida. Para protegernos cuando llegue el momento de volar de este infierno». Y así lo hicimos. Creamos un chat encriptado y una carpeta en la nube compartida, un santuario digital donde el trabajo real vivía, con fechas, horas y pruebas de autoría. No era un plan de venganza, era un plan de supervivencia. Ricardo nunca sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Su arrogancia era su ceguera. Él no nos veía como estrategas, nos veía como sus herramientas. Su inseguridad era la otra cara de su tiranía. Una vez, lo escuché hablando por teléfono con su padre, probablemente un hombre poderoso y rico que le había comprado su primer traje y su primer puesto. «Sí, papá, todo bajo control», decía Ricardo, con un tono casi infantil. «No, no necesito tu ayuda. Yo manejo perfectamente a mi equipo». En esa frase escuché toda su verdad, un miedo patológico a ser visto como un fraude, un niño asustado jugando a ser rey. La que sí era una amenaza real era Lorena. A sus 28 años, era la personificación de la ambición sin escrúpulos. Veía a Ricardo no como un jefe, sino como un cohete al que se había aferrado, y veía mi competencia silenciosa como una amenaza directa a su ascenso. Su lealtad no era admiración, era una inversión a sangre fría. Una semana antes de la humillación de Gigantech, sentí sus garras. Yo estaba finalizando el análisis de mercado para esa misma presentación. Era un archivo complejo, horas de trabajo. Salí a tomar un café y cuando volví, el archivo había desaparecido de la red de la empresa. Corrompido, supuestamente. Lorena apareció a mi lado, con una expresión de falsa conmoción.
Ay, Ximena, qué terrible. ¿No guardaste una copia? A veces la red falla. La miré directamente a los ojos, conteniendo la ira. Sabía que había sido ella. Pero en lugar de acusarla, sonreí. Una sonrisa tranquila, casi divertida. No te preocupes, Lorena, dije mientras sacaba una memoria USB de mi bolso. La gente precavida siempre tiene un plan B. Y un plan C. Cargué el archivo desde mi respaldo personal. La cara de Lorena pasó del falso pésame al shock y luego a un odio apenas disimulado. En ese momento, ambas supimos que la Guerra Fría había terminado. Ella había intentado sabotearme y había fallado. Y yo le había demostrado que no era una simple empleada a la que podía pisotear. Era una oponente. Y estaba lista. El mayor activo en mi Operación Fénix, la joya de la corona de mi silenciosa red de poder, era la cuenta de Industria Solarí. Y no la había conseguido por suerte, sino por una estrategia que Ricardo, en su superficialidad, jamás habría podido concebir. Industria Solarí, con su director general, el legendario y casi mítico Damián Solarí, era el cliente que todos querían y nadie podía conseguir. Ricardo lo había intentado durante un año, bombardeándolo con correos, llamadas y regalos corporativos inútiles. Es un viejo ermitaño imposible, se quejaba en las reuniones. Pero yo no creía en la gente imposible, creía en la gente malinterpretada. Una noche, en lugar de trabajar en las propuestas de Ricardo, me dediqué a investigar a Damián Solarí. No sus negocios, sino al hombre. Descubrí, en un oscuro blog de coleccionistas, su única y verdadera pasión, los alebrijes de Oaxaca. No como una simple decoración, sino como una forma de arte seria. Y ese, lo supe al instante, era mi camino. Mi abuela era de un pequeño pueblo de Oaxaca. Crecí escuchando historias sobre los maestros artesanos, sobre la madera sagrada del copal, sobre los sueños que se convertían en criaturas fantásticas. Yo no veía los alebrijes como mercancía, los veía como parte de mi herencia. Investigué más y descubrí que uno de los más grandes maestros artesanos, a quien mi abuela había conocido, estaría en una feria de arte popular en la ciudad el siguiente fin de semana. No fui a la feria a buscar al señor Solarí. Fui a buscar al artesano. Le compré una pequeña pieza, un colibrí vibrante, y hablamos durante casi una hora sobre su técnica, sobre mi abuela, sobre el alma del copal. Fue entonces, mientras sostenía la pieza, que un hombre mayor, de cabello plateado y ojos agudos, se acercó a nuestro puesto. Era Damián Solarí. El artesano, con una sonrisa genuina, nos presentó. Damián, te presento a Ximena. Una verdadera conocedora. Sabe más de mis piezas que los críticos de arte. El señor Solarí me miró con un nuevo interés. Hablamos, no de negocios, sino de la diferencia entre el tallado de San Martín Tilcajete y el de Arrasola, de los pigmentos naturales, del tiempo que tarda un sueño en tomar forma en la madera. Al final de la conversación, me preguntó dónde trabajaba. Cuando mencioné Alfa Creativos, una sombra cruzó su rostro. Ah, sí. Su director, un tal Vargas, es increíblemente persistente, dijo con sequedad. No me gusta su estilo. Pero usted es diferente. Dígale que tiene su reunión. Pero con una condición, la quiero a usted, y solo a usted, como mi contacto principal. Esa fue la semilla. A partir de ahí, construí un sistema de comunicación paralelo, una estrategia de 2 niveles. Las propuestas oficiales, los informes aburridos, todo eso iba por el correo de la empresa, con Ricardo en copia para que pudiera seguir sintiéndose el rey. Pero las conversaciones reales, las ideas, las estrategias, los borradores, las preocupaciones, todo eso se manejaba a través de una línea de WhatsApp y un correo electrónico personal que yo había establecido para mis clientes VIP. No solo les daba soluciones, les daba paz mental.
Les respondía un domingo por la tarde, les enviaba un análisis rápido a las 10 de la noche. Me convertí en su asesora de confianza, en su socia estratégica en la sombra. Mientras Ricardo recolectaba los aplausos en la sala de juntas, yo estaba en las trincheras, construyendo relaciones de lealtad tan sólidas que no aparecían en ningún organigrama, pero que sostenían en silencio a toda la maldita empresa. Ricardo pensaba que controlaba a los clientes, pero lo único que controlaba era la firma en el contrato. Yo controlaba lo único que importaba, su confianza. Tras la humillación pública, mientras el eco de las risas aún flotaba en el aire viciado de la sala de juntas, no me derrumbé. No les di esa satisfacción. Me levanté de mi silla con una calma que no sentía, pero que proyectaba. Si me disculpan, dije con voz neutra, y salí de la sala. No fui al baño a llorar. No fui a la azotea a gritar. Fui directamente a mi escritorio, un cubículo gris en medio de la oficina abierta. Bajo la mirada atónita de mis colegas, abrí el cajón inferior y saqué una pequeña caja de cartón que había traído esa misma mañana. Con movimientos metódicos, empecé a guardar mis pocas pertenencias, la foto de Julián, una pequeña planta que había logrado mantener viva contra todo pronóstico, un suéter gastado para los días en que el aire acondicionado era una bestia ártica. Cada objeto era un pequeño ancla de mi vida allí, y estaba cortando las amarras una por una. Cuando me dirigía a la salida, con mi caja en brazos, don Arturo, el guardia de seguridad de la entrada, se interpuso suavemente en mi camino. Don Arturo tenía 65 años, la espalda ligeramente encorvada por décadas de estar de pie, pero una mirada que no se perdía un solo detalle. Había sido un testigo silencioso de mis llegadas antes del amanecer y mis salidas bien entrada la noche. Me ofreció un vaso de agua de un pequeño garrafón que tenía a su lado. Tome, hija, para el susto, dijo en voz baja. Suspiré, un sonido que llevaba el peso de 5 años de frustración. Él asintió, como si lo entendiera todo. Anoche, cuando ya no quedaba casi nadie, oí al licenciado Vargas hablando por teléfono con la señorita Lorena. Dijo, y cito, que hoy era el día que iba a podar la rama seca para que el árbol crezca con más fuerza. Estaba hablando de usted. Lo miré, y la gratitud que sentí fue inmensa. Él era la conciencia invisible de esa oficina, el guardián de sus secretos no contados. Recuerde lo que le dije hace unas semanas, Ximena, continuó, su voz un murmullo cómplice. Es hora de hacer ruido. Le guiñé un ojo, un pequeño gesto de complicidad que lo decía todo. Gracias, don Arturo. Por todo. Esa confirmación fue la última pieza del rompecabezas. El ataque de Ricardo no había sido un impulso, había sido premeditado. Era el primer paso de su plan para despedirme. Pero él no sabía que yo también tenía un plan. En lugar de salir del edificio, di media vuelta y me dirigí de nuevo hacia la sala de juntas. De mi bolso, saqué un sobremanila grueso, de apariencia inofensiva. Pero no lo era. Era la Operación Fénix, en formato físico y digital. Adentro no solo había impresiones de correos y mensajes. Adentro estaba la declaración jurada ante notario del señor Solari. Había un análisis financiero, preparado por Sofía, que demostraba cómo mi gestión directa había aumentado la tasa de retención de mis clientes asignados en un 30% en comparación con el resto. Y, lo más importante, había una pequeña tableta bloqueada y una memoria USB encriptada. Contenían el archivo completo de nuestra célula de resistencia, grabaciones de audio de nuestras reuniones de planificación, con nuestro consentimiento, por supuesto, capturas de pantalla, versiones originales de las ideas que Ricardo había robado, con metadatos que probaban la fecha y hora de su creación. No era solo una carpeta con quejas. Era un caso documentado, una auditoría de la verdad. Y estaba a punto de presentarla. Cuando volví a abrir la puerta de la sala de juntas, el silencio que se produjo fue instantáneo y total.
Ricardo, que estaba en medio de una frase tratando de minimizar el desastre, se cayó en seco. Su rostro pasó de la irritación al odio puro al verme. Lo ignoré por completo, como si fuera una pieza irrelevante del mobiliario. Mis pasos resonaron en el suelo de mármol mientras caminaba con una determinación que no sabía que poseía. No me dirigí a mi antiguo asiento. Fui directamente a la cabecera de la mesa, donde se sentaba Catalina Herrera, la CEO. Catalina, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Antes de que este desastre vaya a más y perdamos no solo a un cliente potencial, sino la poca credibilidad que nos queda, te sugiero que veas esto. Me giré hacia los ejecutivos de Gigantech. Y a ustedes, señores, les ofrezco una sincera disculpa. Lo que han presenciado hoy es un síntoma de una enfermedad corporativa grave, pero no representa la calidad ni la integridad del verdadero talento que trabaja en esta empresa. Con un gesto deliberado, coloqué el sobremanila en el centro de la reluciente mesa de caoba. Mi contribución a esta empresa, y la de mi verdadero equipo, están aquí documentadas. Para su revisión, anuncié a toda la sala. Con su permiso, ahora sí, me retiro. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sintiendo 30 pares de ojos clavados en mi espalda. Cada paso era una victoria. No había gritado, no había llorado. Había presentado la evidencia con la fría precisión de un cirujano. Apenas había llegado al pasillo cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Ximena, espere. Ximena. Era Catalina, su voz usualmente controlada ahora teñida de pánico. Llevaba el sobre en la mano. ¿Qué demonios cree que está haciendo? Siseó, su rostro una máscara de furia. Me detuve y me giré para enfrentarla, esta vez sin la caja de cartón, con las manos vacías y la cabeza en alto. Estoy haciendo tu trabajo, Catalina, respondí, mi voz baja pero cortante. Estoy gestionando un riesgo crítico. Un riesgo que tú, con tu política de ignorancia deliberada, mientras los números fueran buenos, has permitido que crezca hasta el punto de metastatizar frente a un cliente. Catalina se quedó boquiabierta, no acostumbrada a que le hablaran de esa manera. Esto es una insubordinación, comenzó a decir. La interrumpí. No. Esto es una intervención. La pregunta ahora no es sobre mi comportamiento, sino sobre el tuyo. Vamos a hablar de esto en tu oficina, como dos profesionales que intentan salvar un barco que se hunde, ¿o prefieres que el consejo directivo se entere de toda la historia por el inevitable chisme que ya está corriendo por cada rincón de este edificio? Le sostuve la mirada. La furia en sus ojos fue reemplazada lentamente por un cálculo frío. Se dio cuenta de que yo no estaba blufeando. Yo no era una empleada histérica, era una amenaza creíble. La dinámica de poder se había invertido en el lapso de 5 minutos. A mi oficina, dijo entre dientes. Ahora. La Junta de Consejo de Emergencia se convocó para la mañana siguiente. La atmósfera en la sala del último piso, con sus vistas panorámicas de la ciudad, era glacial. Estaban los 8 miembros del consejo, Catalina, el abogado de la empresa, Ricardo y yo. Ricardo me lanzó una mirada que prometía aniquilación, pero yo me concentré en mis notas, proyectando una calma que era mi mejor armadura. Catalina, con una profesionalidad forzada, explicó la situación como una crisis de gestión de personal con implicaciones para el cliente. Le dio la palabra a Ricardo primero. Fue un error táctico por parte de ella, pero una oportunidad para mí. Ricardo, a la defensiva, se lanzó a un ataque virulento. Me acusó de ser desleal, de robar información de la empresa, de manipular a los clientes. Se pintó a sí mismo como un líder visionario traicionado por una empleada, administrativa, y resentida. Con cada palabra, cavaba su propia tumba, mostrándose exactamente como el tirano paranoico que era. Cuando terminó, el silencio fue denso. Entonces,
Catalina me dio la palabra. Me levanté, conecté la tableta del sobre a la pantalla gigante y comencé. No hablé de sentimientos ni de injusticias. Hablé de negocios. Lo que el señor Vargas describe como manipulación, comencé, yo lo llamo construcción de relaciones de confianza. Lo que él llama robo de información, yo lo llamo documentación del valor real. Presenté el análisis de Sofía, los gráficos que mostraban la correlación directa entre mi gestión y la retención de clientes. Mostré los diseños originales de Mateo junto a las presentaciones donde Ricardo se los adjudicaba. Proyecté las declaraciones firmadas. El ambiente en la sala pasó de la tensión al shock. Uno de los miembros del consejo, un hombre mayor llamado Elías, carraspeó. Esto es muy preocupante. Pero, señorita Pierce, sigue siendo su palabra contra la del director de su departamento. Sonreí levemente. Entiendo su escepticismo, señor Elías. Las palabras y los documentos pueden ser interpretables. Por eso, me gustaría ofrecerles una perspectiva externa, en tiempo real. Miré mi reloj. Eran las 10:30 de la mañana, la hora de mi llamada de seguimiento programada. Con su permiso, dije, y abrí la aplicación de videoconferencia en la tableta. Un segundo después, el rostro severo y respetado de Damián Solari llenó la pantalla. Catalina se puso rígida. Ricardo palideció. Damián, gracias por unirte a nosotros, dije con calma. Te presento al consejo directivo de Alfa Creativos. Simplemente queríamos clarificar el estado de nuestra colaboración estratégica. El señor Solari, sin perder el tiempo en formalidades, fue directo y letal. Señores, seré breve. Mi relación comercial no es con Alfa Creativos como entidad. Es con la señora Ximena Pierce. Su director actual, el señor Vargas, intentó adjudicarse el mérito de nuestro éxito conjunto en varias ocasiones, peor aún, casi arruina el lanzamiento de nuestro último producto con su absoluta incompetencia en los detalles técnicos. Permítanme ser claro, mi empresa, que entiendo representa una porción significativa de sus ingresos, tiene dos opciones. Opción 1, Ximena lidera mi cuenta y todas las interacciones con mi empresa con total y absoluta autonomía. Opción 2, mi equipo legal y yo empezamos a buscar un socio comercial más estable y profesional. Tienen 24 horas para comunicarme su decisión. Que tengan un buen día. La llamada se cortó. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Fue un jaque mate. En un último intento desesperado, Lorena, que había sido admitida en la reunión como apoyo de Ricardo, saltó. Esto es una trampa. Ella lo planeó, está manipulando al cliente. Catalina la fulminó con la mirada. Hablemos de manipulación, señorita Rivas, dijo con una voz gélida. Tomó la USB de mi sobre, la conectó y proyectó en la pantalla el correo electrónico que Lorena le había enviado al ex empleado de Gigantech, detallando las preguntas técnicas que debía hacer para poner a prueba a nuestro equipo. Seguridad la acompañará a su escritorio para que recoja sus efectos personales. Su contrato queda rescindido con efecto inmediato por violaciones graves a la ética de la empresa y sabotaje deliberado. Lorena se quedó sin aire, su rostro descompuesto por la humillación pública. La partida había terminado. La decisión del consejo fue unánime y rápida. Aceptarían todas mis condiciones. Esa misma tarde, Catalina y yo nos paramos frente a toda la empresa en el auditorio principal. La atmósfera estaba cargada de rumores y ansiedad. Catalina, con una compostura recuperada, anunció una reestructuración estratégica para optimizar las relaciones con los clientes y potenciar el talento interno. Entonces, me dio la palabra. A partir de hoy, anuncié, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había tenido, se crea el nuevo departamento de éxito del cliente. Su misión será simple,
Asegurar que el valor que creamos sea igual al valor que nuestros clientes perciben, con una transparencia radical. Luego vinieron los nombramientos, cada uno una bomba de justicia. El nuevo líder de servicios creativos, reportando directamente a mí, será Mateo Jiménez. Mateo, de pie en la parte de atrás, levantó la vista, sus ojos abiertos por la incredulidad y una incipiente alegría. La nueva líder de análisis e inteligencia de mercado será Sofía Luna. Sofía se sonrojó hasta las raíces de su cabello, pero una sonrisa decidida se dibujó en su rostro. La multitud murmuraba, conectando los puntos. Los creadores, los verdaderos talentos que habían vivido en la sombra, estaban siendo puestos bajo los reflectores. La pregunta que todos se hacían en silencio era, ¿qué pasará con Ricardo? Catalina tomó el micrófono de nuevo para ese anuncio. En nuestro esfuerzo por fomentar el desarrollo de talento en todos los niveles, dijo con una seriedad impecable, el señor Vargas asumirá un nuevo y desafiante rol. Será transferido al equipo de desarrollo de nuevos negocios como aprendiz ejecutivo. Para asegurar una total sinergia con la nueva visión creativa de la empresa, su mentor directo será el nuevo líder creativo, Mateo Jiménez. Un jadeo colectivo recorrió la sala. No era un despido. Era algo mucho peor, mucho más poético. Era una humillación institucionalizada. Ricardo, el gran director, el ladrón de ideas, ahora tendría que reportarle y aprender del joven tímido al que le había robado la mayoría de ellas. Lo vi sentado en la tercera fila. Su rostro era una máscara de piedra, pero un músculo saltaba sin control en su mandíbula. Estaba públicamente castrado. El destino de Lorena se había esparcido como pólvora, despedida y escoltada fuera del edificio. Su caída fue un claro mensaje para cualquiera que pensara que la lealtad ciega a un tirano era un camino viable hacia el éxito. En los días que siguieron, la empresa fue un torbellino. Implementamos el nuevo sistema de atribución radical, donde cada contribución a un proyecto era registrada y reconocida. Los salarios se ajustaron para reflejar el impacto real en la retención de clientes, no la antigüedad o el título. Hubo resistencia, por supuesto. 2 gerentes senior, amigos de Ricardo, amenazaron con renunciar. Uno lo hizo. El otro se retractó cuando su cliente más importante solicitó formalmente que el junior, que realmente manejaba su cuenta, fuera ascendido y se mantuviera como su contacto principal. El viejo orden, basado en la apariencia y la política, se estaba desmoronando. Y en su lugar, algo nuevo, algo más justo y mucho más fuerte, estaba empezando a crecer. La gente ya no trabajaba con miedo. Trabajaban con un sentido de propiedad y orgullo. El aire en la oficina había cambiado. Se sentía más ligero, más limpio. Se sentía como la esperanza. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo arduo, de derribar viejas estructuras y construir nuevas, de tener conversaciones difíciles y celebrar pequeñas victorias. La cena anual de la empresa no se sentía como una obligación corporativa, sino como una verdadera celebración. La transformación era palpable. La tasa de retención de clientes había subido un 28%. La moral de los empleados, según una encuesta anónima, se había disparado. Cuando subí al escenario para recibir el premio a la líder del año, mi mirada buscó a mi hijo en la primera fila. Julián ya no era un niño, era un joven universitario, seguro de sí mismo, que me miraba con un orgullo que era mi mayor trofeo. Mi discurso fue breve. No hablé de mí, hablé de nosotros, de cómo el verdadero éxito no se mide en cifras de ingresos, sino en la creación de un entorno donde el talento puede florecer sin miedo. Más tarde, durante la fiesta, mientras conversaba con Mateo y Sofía, quienes ahora lideraban sus equipos con una confianza asombrosa, vi a Ricardo acercarse. Se veía diferente. Más delgado, quizás, pero sobre todo, menos inflado. Su arrogancia había sido reemplazada por una especie de calma resignada. Ximena, dijo,
su voz más baja de lo que recordaba. Felicidades. Gracias, Ricardo, respondí, manteniéndome neutral. Se removió, incómodo. Quería decirte, el nuevo sistema funciona. Viniendo de él, era una admisión monumental. El equipo que Mateo armó para mi última propuesta fue brillante. Yo nunca podría haber hecho eso solo. Asentí lentamente. Funciona porque valora el talento real, Ricardo. Incluido el tuyo, cuando es honesto. Eres bueno abriendo puertas, en la conversación inicial. Ese es tu valor. Él asintió, un destello de su antigua confianza regresando, pero esta vez era diferente, más genuina. Sí. Bueno. Solo quería decir eso. Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo. Y, para que conste, me equivoqué contigo. No era una disculpa completa, pero viniendo de él, era el Everest. Más tarde esa noche, Catalina se me acercó junto a la ventana con vistas a las luces de la ciudad. El consejo ha creado un nuevo puesto, dijo sin preámbulos. Directora de operaciones. Es tuyo si lo quieres. Con un asiento en el consejo directivo. La oferta me dejó sin aliento por un momento. Era el reconocimiento final, el acceso al poder real para diseñar el futuro de la empresa, no solo para arreglar su pasado. Ya no se trata de apagar fuegos, Ximena, continuó Catalina. Se trata de que tú diseñes el edificio para que sea a prueba de incendios. Acepté. Mientras miraba las luces de la ciudad, reflexioné sobre el viaje. Mi victoria final no fue ver a Ricardo humillado. Fue verlo, meses después, en una reunión, dándole crédito a un joven diseñador por una buena idea. Mi verdadera venganza no fue un acto de destrucción, fue un acto de creación. Construí un sistema tan innegablemente exitoso y justo que obligó a mi antiguo opresor a adaptarse, a encontrar su verdadero valor y a contribuir honestamente para poder sobrevivir en él. La humillación que sufrí en esa sala de juntas casi me destruye, pero en retrospectiva, fue el fuego que necesitaba. Me obligó a dejar de ser una víctima silenciosa y a reclamar el valor que siempre había tenido. Me obligó a ejecutar mi propia Operación Fénix y renacer de las cenizas, no sola, sino con todos aquellos que, como yo, merecían volar. Y ahora les pregunto a ustedes, los que me escuchan. ¿Cuál ha sido su Operación Fénix? ¿Cuál fue ese momento en que dijeron, basta ya, y empezaron a construir su propio valor? Compartan su historia en los comentarios. Porque a veces, la historia que contamos es el faro que alguien más, en medio de su propia oscuridad, necesita desesperadamente para encontrar el camino y encender su propia llama.